La noticia no empezó con titulares ni con voces escandalizadas en la televisión. Todo comenzó con una simple fotografía, una imagen compartida en una red social que parecía insignificante para quien la subió, pero que pronto se convertiría en la chispa de un incendio imposible de apagar. La foto mostraba a una mujer joven, atractiva, con el cabello despeinado de manera seductora y una sonrisa de triunfo en los labios. Estaba acostada en una cama amplia con sábanas de seda blanca que dejaban entrever un lujo propio de hoteles 5 estrellas. A su lado, apenas visible, un brazo masculino descansaba sobre las almohadas. No se veía el rostro del hombre, pero la insinuación era evidente. En la mesita de noche, una botella de vino descorchada, 2 copas con restos de burbujas y un reloj costoso tirado con descuido reforzaban la escena. La mujer no había escrito demasiado en la publicación, solo una frase cargada de doble sentido: nada mejor que celebrar en la cama de un verdadero hombre. Sus seguidores reaccionaron de inmediato, algunos con emojis de fuego, otros con comentarios envidiosos, y unos cuantos con halagos descarados. Ella contestaba con risas, corazones y frases cortas, disfrutando cada segundo de la atención. Pero esa fotografía no era inocente, ni mucho menos privada. La mujer sabía exactamente lo que hacía al compartirla. Quería provocar, demostrar que estaba ganando un lugar que nunca le perteneció. Y lo logró. La imagen se propagó en cuestión de horas, cruzando pantallas, compartida en chats de amigas, en grupos de trabajo, hasta en círculos sociales donde todos conocían muy bien quién era el dueño de aquel brazo masculino oculto. El hombre de la foto no era un desconocido. Era un empresario influyente, respetado, que llevaba años apareciendo en portadas de revistas financieras y en actos benéficos. Casado, con una esposa conocida por su elegancia y su participación en causas sociales, padre de un hijo que estudiaba en el extranjero. Nadie imaginaba que su vida privada escondiera semejante traición. O tal vez algunos lo sospechaban, pero carecían de pruebas. Ahora las tenían. La esposa se enteró esa misma mañana. Apenas despertaba cuando su teléfono comenzó a vibrar sin descanso. Primero fue una amiga cercana la que le envió la foto con un mensaje breve: lo siento, necesitaba que lo vieras de mí antes de que lo veas de todos. Luego fueron otras, enviando capturas, expresando indignación, compasión, incluso rabia en su nombre. Ella, sin embargo, no reaccionó de inmediato. Se quedó sentada en la orilla de la cama matrimonial, observando la imagen detenidamente. El corazón le latía fuerte, sí, pero no era el desgarro lo que la dominaba, sino una calma extraña, como si al fin se confirmara algo que había presentido durante meses. Sabía que su matrimonio estaba en ruinas mucho antes de esa foto. Las señales estaban ahí, las ausencias constantes, los viajes de negocios cada vez más frecuentes, las excusas repetidas, la frialdad en la intimidad. Ella había decidido callar, esperar, quizás por dignidad, quizás por miedo. Pero esa fotografía ya no dejaba espacio para las dudas. No lloró, no gritó, no rompió nada, simplemente respiró hondo y guardó el teléfono en la mesa de noche. Caminó hacia el espejo, se miró durante unos segundos y lo que vio no fue a una mujer derrotada, sino a una mujer herida que no pensaba dejarse destruir. La amante había querido humillarla públicamente y al hacerlo le había dado la herramienta perfecta para devolver el golpe. El esposo llegó tarde esa noche como de costumbre. Intentó entrar en la casa con su aire de hombre ocupado, hablando de reuniones y llamadas interminables. Ella lo recibió con una sonrisa helada, sin reproches, sin preguntas. No le mostró la foto, no le dijo nada. Él no sospechó que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Esa misma noche, cuando él dormía, ella encendió su computadora y abrió una carpeta cuidadosamente organizada. Llevaba meses recopilando pruebas, transferencias bancarias, facturas de viajes, compras excesivas en joyerías y boutiques de lujo. Todo a nombre de su esposo, pero claramente destinadas a otra persona. No necesitaba contratar un detective, ella misma, con su paciencia, había reunido todo lo necesario. Ahora, la fotografía de la amante era el detonante que faltaba para encajar todas las piezas. Al día siguiente, mientras él seguía con su rutina y la amante continuaba presumiendo en redes sociales, ella se dirigió a la redacción de un periódico local. No eligió cualquier medio, conocía al editor en jefe desde hacía años, un hombre sagaz que siempre buscaba historias capaces de sacudir los cimientos de la sociedad. Lo llamó, pidió una cita y se presentó sin demora.
El editor la recibió con curiosidad. No todos los días la esposa de un empresario de renombre pedía una reunión privada. Ella no perdió tiempo en rodeos, puso sobre la mesa una carpeta gruesa con todos los documentos y encima de todo, la fotografía impresa de la amante en la cama. «Quiero que esto se publique», dijo con voz firme. «No es solo una infidelidad. Es un abuso de poder, una traición a los socios, a los empleados, a toda la gente que confía en él. El dinero de la empresa está pagando su vida secreta». El editor hojeó los papeles con creciente interés. Tenía frente a sí una bomba mediática, no se trataba solo de un escándalo marital, sino de un caso de corrupción empresarial con implicaciones legales y morales. La foto era el gancho visual perfecto, la pieza que atraería la atención de todos los lectores. «¿Estás segura de esto?», preguntó él con cierta cautela. «Una vez que salga, no habrá vuelta atrás». Ella sostuvo su mirada con frialdad. «Más que segura. Quiero que el mundo sepa quién es realmente». El editor asintió. No necesitaba más convencimiento. La noticia ocuparía la portada del día siguiente. Mientras tanto, la amante seguía en su burbuja de arrogancia. Creía que la foto era su trofeo, la prueba de que había conquistado el corazón y el cuerpo de un hombre poderoso. Sus amigas la felicitaban en privado, algunos hombres la buscaban con propuestas descaradas y ella disfrutaba del protagonismo. Soñaba con que pronto la esposa desapareciera de la ecuación y ella tomara su lugar oficial. Pero la realidad llegó como un golpe seco la mañana siguiente. El periódico salió a las calles con una portada que no dejaba lugar a interpretaciones: escándalo en la élite, empresario usa fondos de la compañía para financiar a su amante. La foto ocupaba media página y debajo, un reportaje detallado con todos los gastos injustificados, las pruebas documentales y los testimonios de personas cercanas. La ciudad entera quedó en shock. Lo que hasta ayer era un rumor se transformó en un hecho público. La amante, que horas antes presumía con orgullo, ahora aparecía como la culpable de un escándalo que amenazaba con destruir carreras, fortunas y reputaciones. Su sonrisa en la cama ya no parecía de triunfo, sino de insolencia. El empresario llegó a casa desencajado con el periódico en la mano, buscando una explicación. Encontró a su esposa tranquila, tomando café en el jardín como si nada hubiera pasado. «¿Qué has hecho?», le gritó, tirando el periódico sobre la mesa. Ella lo miró con serenidad. Lo único que debía hacer, decirle la verdad al mundo. Él se quedó sin palabras. Sabía que no había defensa posible. Las pruebas eran irrefutables, el daño irreversible. En cuestión de días, socios lo abandonaron, contratos se cancelaron, y la prensa no dejó de acosarlo. La amante desapareció de las redes. Cerró cuentas, intentó esconderse, pero era demasiado tarde. Su rostro estaba grabado en la memoria colectiva. Y en medio del caos, la esposa permanecía en silencio. No concedía entrevistas, no hablaba mal de nadie. Dejó que la verdad hablara por sí sola. Su dignidad intacta, su reputación fortalecida, y una calma inquietante que pocos lograban entender. Porque lo que nadie sabía era que aquella portada no era el final, sino apenas el principio de un plan mucho más grande que llevaba tiempo gestándose en su mente. El escándalo no se apagó con el paso de los días, al contrario, creció como una tormenta que arrasaba todo a su paso. Lo que comenzó como una portada se convirtió en semanas de titulares, programas de televisión, entrevistas a expertos y debates en cafés y oficinas. El nombre del empresario, antes sinónimo de éxito y prestigio, se convirtió en motivo de burla y desprecio. La foto de la amante en la cama se repitió tantas veces en los medios que ya parecía un símbolo de decadencia, un recordatorio de cómo la arrogancia puede destruir hasta los imperios más sólidos. La amante fue la primera en sentir el peso de la exposición. Apenas se publicó la noticia, comenzaron a llegarle mensajes de odio. Mujeres indignadas la acusaban de haber destruido un matrimonio, hombres que antes la halagaban la insultaban con palabras hirientes. Perdió amistades que antes se beneficiaban de su cercanía al empresario, y su familia, humillada, dejó de hablarle. Intentó defenderse al principio, escribiendo publicaciones donde afirmaba que el amor no se elige, y que ella no era culpable de nada, pero cada palabra que lanzaba era recibida con una luz de críticas que la hundían más. Los negocios que había iniciado con el dinero de su amante se desplomaron. Nadie quería asociarse con alguien cuya imagen estaba manchada en todos los periódicos.
Su apartamento de lujo, financiado a nombre de él, quedó bajo investigación, y pronto se vio obligada a abandonarlo. Las joyas que antes mostraba con orgullo se convirtieron en objetos incómodos, recordatorios de un pasado que ahora todos señalaban con repulsión. La amante, que una vez soñó con convertirse en la señora oficial, terminó encerrada en la casa de una tía lejana, evitando salir por miedo a los comentarios y las miradas. Las noches eran lo peor, ya no había cenas elegantes ni viajes sorpresivos, solo silencio, miedo y la amarga certeza de haber pasado de ser protagonista a villana. El empresario, por su parte, enfrentaba un laberinto aún más complejo. Las investigaciones financieras revelaron un entramado de gastos injustificados que lo ponían en la mira de las autoridades. Los socios, indignados, lo expulsaron de la junta directiva. Empresas que antes se peleaban por su firma en contratos millonarios ahora rompían lazos con él sin mirar atrás. Los bancos comenzaron a exigir explicaciones y el patrimonio que había tardado décadas en construir empezó a desmoronarse en cuestión de semanas. En casa, la tensión era insoportable. Intentaba hablar con su esposa, buscar perdón, negociar. Se mostraba arrepentido, prometía cambiar, juraba que la amante no significaba nada comparado con su familia. Pero ella lo escuchaba en silencio, sin una sola lágrima, con una calma que lo desesperaba más que cualquier grito. No había reconciliación posible, ella no buscaba disculpas ni promesas, lo que buscaba era justicia y, sobre todo, libertad. Poco después, los abogados se reunieron en la sala de la casa. El empresario trató de evitar el divorcio, pero la esposa ya tenía todo preparado. El contrato de separación, redactado con precisión quirúrgica, le aseguraba a ella no solo la custodia de los bienes familiares, sino también la protección de su futuro y el de su hijo. Con todas las pruebas de corrupción y adulterio en su contra, él no tenía margen de maniobra. Firmó los papeles con rabia contenida, sabiendo que había perdido mucho más que un matrimonio, había perdido su reputación, su empresa y su vida tal como la conocía. La esposa, en cambio, no se derrumbó ni se escondió. Decidió aprovechar el momento. Su figura, que hasta entonces se había mantenido en segundo plano, emergió con fuerza en el ojo público. Los medios comenzaron a verla no solo como la mujer traicionada, sino como un símbolo de valentía. Su decisión de exponer la verdad la convirtió en referente para otras mujeres que habían sufrido en silencio. Invitaciones a dar conferencias, entrevistas en televisión, proyectos sociales comenzaron a llegarle de todas partes. Ella aceptó con gracia, pero también con inteligencia. No se trataba de fama superficial, su objetivo era construir algo sólido. Con parte de la fortuna recuperada en el divorcio, fundó una organización dedicada a apoyar a mujeres víctimas de abuso emocional y económico. Utilizó su experiencia como ejemplo y se convirtió en portavoz de un movimiento que no tardó en ganar fuerza en la ciudad. Cada aparición pública de ella contrastaba con el silencio de la amante y la decadencia del empresario. Mientras ellos se desmoronaban en la sombra, ella crecía bajo la luz de los reflectores. Vestía con elegancia sencilla, hablaba con firmeza y transmitía una dignidad que cautivaba a quienes la escuchaban. Ya no era solo la esposa engañada, ahora era una líder, una mujer que había transformado el dolor en poder. El hijo, que estudiaba en el extranjero, regresó al enterarse del escándalo. Al principio estaba enfurecido con su padre, incapaz de comprender cómo había arriesgado tanto por una relación pasajera. Pero encontró en su madre un ejemplo de resiliencia que lo inspiró. Se convirtió en su mayor apoyo, acompañándola en sus eventos y aprendiendo de su capacidad para reconstruirse. El empresario, por otro lado, se vio obligado a mudarse a un apartamento modesto después de perder su mansión. Los paparazzi lo perseguían al principio, pero pronto dejaron de interesarse, ya no era un personaje de poder, sino un hombre caído en desgracia. Intentó recuperar su empresa fundando nuevos proyectos, pero nadie confiaba en él. Cada socio potencial le cerraba las puertas. La marca de la traición lo acompañaba donde fuera. En una ocasión, desesperado, buscó a la amante. La encontró viviendo en condiciones precarias y lo que vio fue un reflejo de sí mismo, dos personas que habían perdido todo por un capricho. La conversación fue amarga, ella lo acusó de haberla arrastrado al escándalo, él la culpó de haber publicado la foto. Al final, ambos comprendieron que no quedaba nada entre ellos.
Su relación, que alguna vez se disfrazó de pasión y complicidad, se había convertido en un fardo que ninguno quería cargar. Se despidieron sin afecto, sabiendo que lo único que compartían era la ruina. La esposa, mientras tanto, avanzaba con paso firme. Aprendió a disfrutar de su libertad, a tomar decisiones sin depender de nadie. Sus amigas, que al principio la miraban con compasión, ahora la admiraban. La sociedad que alguna vez la compadeció comenzó a verla como un ejemplo de lo que significa renacer después de una traición. No fue fácil, hubo noches en las que la soledad la golpeaba, en las que recordaba el pasado con dolor. Pero se repetía a sí misma que había hecho lo correcto, que había elegido dignidad por encima de silencio, verdad por encima de conveniencia. Y cada día que pasaba se convencía más de que esa decisión no solo había liberado a su familia, sino también a ella misma. Con el tiempo, su organización creció y se expandió a otras ciudades. Recibía cartas de mujeres agradecidas, mensajes de apoyo de desconocidos, y cada testimonio le recordaba que había transformado una herida personal en una causa colectiva. La foto de la amante en la cama, que alguna vez intentó ser un arma de humillación, se convirtió en el punto de partida de una historia de redención y fortaleza. El empresario terminó viviendo en el anonimato, lejos de los círculos sociales donde antes reinaba. La amante desapareció casi por completo, borrada de las redes y de la memoria pública. Y ella, la esposa, se convirtió en la prueba viviente de que la traición puede ser el final de un matrimonio, pero también el inicio de una vida nueva y más poderosa. Nunca buscó venganza en forma de destrucción personal, no necesitaba verlos arruinados para sentirse bien. Lo que quería era justicia, y la consiguió. Lo que buscaba era libertad, y la abrazó con fuerza. Lo que soñaba, en el fondo, era recuperar su voz, y ahora la usaba para inspirar a otros. Al mirar hacia atrás, comprendió que la amante había cometido el error más grande de su vida al publicar aquella foto. No porque la hubiera exhibido a ella, sino porque le dio la llave para romper las cadenas de un matrimonio que ya estaba muerto. Esa foto, que pretendía ser una celebración privada, terminó siendo la semilla de un renacer inesperado. Y así, mientras la ciudad aún recordaba el escándalo como uno de los más sonados de su historia, ella caminaba con la frente en alto, demostrando que las derrotas más dolorosas pueden convertirse en victorias cuando se enfrentan con valor.